Hey chicos y chicas, una vez más aquí en Sangre y Hielos. Espero que estéis todos muy bien. Como bien sabéis, pues este fin de semana prácticamente ya ha empezado el Olympia, son 3 días y aprovecho hoy que hace un tiempo malísimo, bueno, también aprovechando la época, voy a hacer un vídeo relacionado de por qué el Olympia cada vez va decayendo más, ¿vale? Y a esto no me estoy refiriendo de que ahora no hay buenos culturistas, como estamos viendo a Nick Walker, que parece, o sea, es un mutante de otro planeta. Es que el cambio que ha dado en un año o dos, que el año pasado no ha competido. Samson Dauda, que también es impresionante, es muy grande, ¿no? Que da esa sensación de Ronnie Coleman. Bueno, de Glansford ya no tanto, no me sorprende tanto como antes, creo que va aflojando un poco. Pero bueno, quitando todo esto, ¿no? Voy a dar 6 puntos de por qué pienso de que el Olympia cada vez va decayendo más. Punto 1. Pues cada vez se valora más el tamaño antes que la estética. Es que es así. Por eso cada vez se está haciendo, digamos, se están dividiendo las categorías. Que si Men's Physique, que si Classic Physique, que si 212. Y claro, al fin y al cabo, todo depende de cuánto pesas, de cuánta química te metes, ¿vale? Porque mucha gente piensa de que, claro, que ¿cuál es la diferencia entre Zebum y, un ejemplo, y Hadi Chopin? ¿Que levanta uno menos peso que el otro? Yo diría que no, ¿eh? A lo mejor si Hadi Chopin levanta en algún ejercicio más peso, puede que sí. Pero, o sea, no hay ningún... O sea, ¿tú te piensas que Zebum come 5.000, 6.000 calorías o más? Claro que sí, lo que pasa que lo que hace que él no llegue a pesar tanto es la farmacología que se mete, que es tan sencillo como eso, que no es a base de pescado, que cuánto pescado come más, que no es eso. Cada vez lo que se hace es buscar más tamaño, y ya no se aprecia esa estética, ¿no? Tampoco te estoy hablando de Frank Zane, ¿vale? Que es un físico muy enclenque, ¿no? Es bonito, pero músculo pues no tiene mucho, ¿no? Digamos, muy detallado y todo, pero no es como de Ronnie Coleman o incluso Tom Platz, ¿no? Que no puede que no sea tan grande, pero tampoco es tan delgado, ¿no? Al menos tiene músculo. Y digamos eso, pues que cada vez esperemos que, bueno, hay culturistas como Lila Prada que todavía mantienen ese tono, ¿no? Pero es que, si es que vamos a ver gente como Nick Walker, Big Ramy, Samson Dauda, es que cada vez se va a poner peor, es que, o sea, Hadi Chopin es el único de los pocos que todavía mantiene esa velocidad, densidad que pocos tienen. Punto 2. Como iba diciendo, pues múltiples categorías. Múltiples categorías que son poco atractivas, realmente. Lo que pasa que no te dan esa emoción, ¿no? Es como que tú ves el Open, sí, el Classic Physique, pues te gusta, pero tú ves otras categorías y como que te da igual quién gana. Hay tantas categorías ahora y yo apoyo, por ejemplo, categorías como en silla de ruedas y tal, ¿vale? Pero hay algunas que tienen poca... Bueno, habrá gente que lo vea, no digo que no, pero o sea, no es lo mismo. Que sí, que el deporte está evolucionando, que cada vez hay que dar más oportunidades, ¿no? Hay que hacer diferentes categorías, ¿vale? Que esto se está haciendo en muchos deportes, no solamente en el culturismo, y si se puede considerar que es un deporte. Pero a lo que quiero ir de que ya no te genera esa emoción. Si no ves el Open, no ves un Classic Physique, lo demás es que no te importa prácticamente. Punto 3. Hay que admitir esto, ¿vale? O sea, el Olympia se ha convertido en un producto, en una marca muy popular, mucho marketing, mueve mucho dinero, ¿vale? Sobre todo ahora también, que cae la época, ¿no? Y todos los youtubers haciendo contenido sobre el Olympia. Que si Nick Walker cuánto pesa, que si llegará puesta a punto de Glansford, por un ejemplo, ¿vale? Que si las redes sociales, esto es mucho dinero también todo. Y lógicamente no es lo mismo que antes. Digamos que el Olympia ahora pues es todo muy visual, ¿no? Todo muy bonito. Punto 4. Nivel de acondicionamiento muy bajo. Perdona que lo diga, pero es que es así. El único que se salva de la categoría Open, Hadi Chopin, ¿vale? Samson Dauda el año pasado también vino con, bueno, un físico bastante denso, no tan granítico, ¿vale? Tipo Hadi Chopin. Bueno,
esperemos que la categoría tome un rumbo más adecuado, ¿no? En cuanto a, digamos, que cada vez pues, se vea un físico más detallado, más acoso, no se busque tanto volumen, sino buscar, cuando estés en definición, que el acondicionamiento esté ahí. Tipo Dorian Yates, tú lo veías antes de una Olimpia, es que... Voy a dar un ejemplo siempre de Dorian Yates porque es que lo que él ha hecho, yo pienso que lo han hecho pocos, y si lo han hecho se han acercado, pero no del todo, ¿eh? No del todo. Harry Chopin, pues por eso es que yo lo apoyo, porque es un físico que tú ves cuando entra antes del Olimpia y ya está, se ve el sufrimiento de que está muriéndose de hambre. Pero tú ves a los culturistas ahora entran en el Olimpia y con panzas. Tú no ves de que haya realmente un sacrificio detrás, que no lo ves. A veces hay culturistas que te vienen todavía semanas de estar a punto, ¿eh? Es que se ve. Por lo tanto, una de las razones por las cuales el Olimpia ya no es que no es lo que era. Y ya no solamente en la época de los 90, incluso Lihani de los 80, o Sergio Oliva, por ejemplo, es que sabían lo que tenían que hacer. Trabajar duro todo el año, ¿vale? En base a comer más, hacer volumen, ¿no? Más carga de entrenamiento, mayor intensidad. Y después, pues lo que hacían eran definiciones, pero definiciones que realmente se marcaba la piel. O sea, era solo piel y músculo. Ahora eso no se ve. Tú los ves muy contentos. No se ve detrás ese sacrificio. La verdad que no. Tip número 5. Bueno, punto número 5. Cada vez, o sea, hay menos reinados de culturistas, que es tal cual. O sea, el último de quién fue, de Phil Heath, que fue creo del año 2011 hasta el año 2018, ¿vale? Que ganó 7 Olimpias y fue el último. Y estamos en el 2025, ¿eh? Que del Olimpia de Ronnie Coleman después estuvo Jay Cutler, ¿vale? Y después saltó directamente Phil Heath. Y que eran reinados seguidos, ¿eh? A lo mejor pasaban 2 años, que todavía no había un culturista así dominante, pero después, o sea, ganaba año tras año. Ahora, en los últimos 8 años, es que no se ve eso. Bueno, Big Ramy, que ganó 2 Olimpias, y en fútbol pasa un poco lo mismo, ¿eh? Tú no te quedas con qué jugador es el mejor. Es como que hay mucha rivalidad, hay mucha competencia, pero no te quedas con quién es el mejor. Y poca constancia, chicos. Que ahora uno gana y ya se piensa que lo ha ganado todo. Es que no. Pues hazte algo como Lihani, hazte algo como Arnold Schwarzenegger, aunque es debatible porque había polémicas, ¿vale? Algo como Sergio Oliva, de las Olimpias, hazte algo como Dorian Yates, Jay Cutler, Ronnie Coleman. Eso sí que realmente eran culturistas, o sea, culturistas que mantenían un reinado, o sea, una disciplina, porque, claro, lo fácil es estar abajo y llegar arriba, ¿vale? Bueno, fácil no es. Pero bueno, llegas y dices, bueno, estoy aquí. Pero lo complicado es mantener el puesto, ¿eh? Lo complicado, como en cualquier otro trabajo, es mantener el puesto y que no te batan, o sea, que tú estés años y años consiguiendo el Olimpia. Y eso después de Phil Heath, o sea, no se ha visto. Yo pienso que de los actuales culturistas no va a ser nadie. Vamos a dejarlo de momento así. Punto 6. Nivel más bajo como en épocas de los 90, de los 80. Y claro, mucha gente pues te dirá que no, pero hacer una apariencia, ¿no? Y tal. Te digo una cosa, el nivel es más bajo. Sobre todo el de los años 90. Tú ves los años 90, Kevin LeBron, Flex Wheeler, Nasser Sonfati, físicos de otro nivel, que la gente lo ve por foto y tal, que sí, que se piensa que es un físico estándar, pero no, chicos. O sea, eran físicos, Dorian Yates, lógicamente. La época de Dorian Yates era complicadísima, no os lo imagináis, era una época bastante dura. La época de Lihani, yo diría que no tanto. Samuel Banu puede, pero no había tanta rivalidad, ¿vale? Digamos. Ya con el tiempo, en los 90, incluso en los 70, bueno, ahora no, Dufredeño, los 80 un poco más flojos, pero los 90, o sea, eso que nadie te lo discuta, porque la calidad de cada individuo, incluso el que estaba en primero segunda posición, o sea, te podía competir con los de ahora, con los de ahora en el top 5. Y si no, te ponen los vídeos, te pones de cómo estaban en el escenario y me lo decís.
Y igual la condición física, el acondicionamiento, todo, es que todo. Tú no veías solamente a Dodi Aníez que estuviera seco, bueno, fue el que estuvo más seco, pero tenías a todo un abanico de culturistas que te competían a un nivel alto. Y yo muchas veces dudo de que algún culturista de la época de, bueno, de ahora Samson Nauda, Nick Walker, te podían ganar a un Donny Coleman, te podían ganar a un Jay Cutler, un Dexter Jackson, que es que... o un Phil Heath, un Dexter Jackson seco, tú no lo has visto. O un Kevin LeBron, que son físicos. Y ya también la disciplina. La disciplina es muy diferente, no sé por qué, pero yo pienso que ahora con las redes sociales, todo, ¿no? De volverse muy popular, muy famoso en redes, está quitando como ese sacrificio en el gimnasio, el dejarte la piel en todo. Ya no es igual, chicos, no es igual. Y en los entrenamientos no voy a ni comentar, pues que a día de hoy ya no hay ni tíos que le pongan huevos al entrenamiento y que entrenen intenso. Ahora lo único que ves son cheat meals, cheat days, 3-4 veces por semana y abusar de química y que nada que ver. A día de hoy, si quieres ser el número uno, cuanta más farmacología te metas, bueno, genética, lógicamente, entrenamiento, que sí, dieta un poco menos, bueno, dieta importante. Y esto sería un poco todo, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es el caso, suscribiros al canal, darle un me gusta, compartid, que es lo más importante. Y nada, me vais comentando aquí abajo cuál es vuestro culturista favorito. Venga,